fanáticos beisboleros, feliz primer viernes del año 2023. Espero que estén iniciando este año de la mejor manera y bueno, que hayan tenido una semana muy productiva, algunos descansando por allí. Y bueno, yo los acompaño acá en un nuevo capítulo de la cápsula beisbolera, el primero de 2023, porque algunos quizás pensaban que iba a estar tranquilo el mercado, pero no, hay un movimiento que vale la pena analizar. Recuerden que esto es patrocinado por la casa de apuestas deportivas BetSwing, que los invito a seguirlos en sus redes sociales porque se vienen muchos eventos deportivos este año que, bueno, si tienen su favorito, tienen que apostarle con ellos. Bueno, imagino que saben cuál es el movimiento, porque a los efectos de que todavía no se sabe hasta este momento que estoy grabando la cápsula qué va a pasar con Trevor Bauer, que recordemos que los Dodgers tienen chance hasta el día de hoy para decidir. Tenemos el movimiento de la extensión de nada más y nada menos que Rafael Devers, uno de los peloteros, en mi opinión, más infravalorados. Soy fan de Devers totalmente, pero bueno, vamos a tratar de hacer acá un análisis un tanto objetivo sobre este pelotero y la extensión que los Medias Rojas acordaron, ¿no? Todavía está pendiente de examen físico, ¿no? Porque se puso de moda esto de los exámenes físicos, que siempre ha sido así, pero se puso de moda, digamos, resaltar esa parte del acuerdo contractual en virtud de lo que está ocurriendo con Carlos Correa, que por cierto, se rumora por allí que otros equipos están tratando de poder negociar con otros equipos que, bueno, muchos me decían en los videos donde yo hablaba de Correa, cuando emití mi opinión respecto a la oferta de los Gigantes de 350 millones por 13 años, que estaba totalmente irracional lo que estaba diciendo, porque Correa, bueno, merecía eso, pero yo hacía un análisis refiriéndose precisamente a esa parte de la salud que se ha visto afectada y la defensa en los números, si nos vamos a las métricas, no ha sido la misma cuando él está en lista de lesionados y cuando no. De hecho, la una sola vez cuando no tuvo viaje a la IL fue cuando ganó el Guante de Oro. Entonces sí, es un factor bastante importante a considerar en Carlos Correa. Bueno, Rafael Devers. Bueno, algo sorpresivo porque los Medias Rojas, bueno, evitaron el arbitraje, él y el dominicano, por 17.5 millones de dólares, ¿no? Que decía, por cierto, que me pareció una cifra baja, considerable, que bueno, tenemos la cifra récord de Ohtani, que sí, bueno, es incomparable, pero digamos que el mercado se puede adaptar un poco, ¿no? Pero, bueno, 17.5 millones, pero es que al día siguiente se hizo público que llegaron a un acuerdo de extensión de contrato. De 331 millones dijeron al principio, pero luego aclararon por 11 años que allí estaban contando los 17.5 millones del arbitraje. Entonces serían 313.5 millones por 10 años y bueno, el año 2023 sería entonces 17.5 millones que fue el acordado para evitar el arbitraje. Ahora bien, bueno, hablemos un poco de Devers desde el principio, ¿no? De hecho, este es el primer contrato récord para los Medias Rojas, superando el de 217 millones de David Price. El décimo en lo que concierne a contratos en general y está entre los 20 mayores contratos en general también, porque son 31.35 millones anuales, en lo que concierne esa cifra anual, entre los 20 mejores. Bueno, Devers, un pelotero que fue firmado por los Medias Rojas cuando tenía 16 años, por un bono de 1.5 millones, figuró en el 2017-2016 entre los 20 mejores prospectos de los 100, de Béisbol América, y bueno, poco a poco se ha ido desarrollando aún más en lo que concierne al bateo, ¿no? Que es lo que vamos a analizar primero acá. Sí, efectivamente tuvo una baja significativa en 2018 de sus números, pero pudo recuperarse lo suficiente como un jugador oportuno, un bateador que destaca desde el centro hacia la esquina del jardín derecho. Y bueno, los numeritos avanzados, que es realmente lo que importan en estos contratos. El xWOBA,
promedio de envasado ponderado esperado, es decir, calidad de los contactos. Ojo, siempre por encima de 300 en todos sus años, exceptuando el primero que estuvo en 290 y algo. Recordemos que esa estadística sobre 300 es bueno, así como ocurre con el averaje, es la misma medición, ¿no? Carreras creadas ponderadas plus, estadística más completa desde el punto de vista ofensivo, considerada para los términos contractuales, 141 en 2022, lo que nos quiere decir que fue 41% mejor que el bateador promedio de la liga, figurando en el liderato en el Players Team Ranking, que lo pueden conseguir ahí en Baseball Savant, comparando a los demás jugadores, o mejor, los demás bateadores del año 2022, figurando como líder en hard hit, es decir, en contactos duros, todos aquellos que sean por encima de los 95 millas por hora en velocidad de salida, en barrel también, que se relaciona directamente con el poder que puede tener el jugador, y bueno, el XWOBA, WRC+, entonces todos estos números positivos. Se ha convertido en un jugador muy completo desde el punto de vista ofensivo, porque ha mejorado también su tasa de ponches, ha disminuido en comparación con años anteriores, tiene más paciencia en el plato. Sin duda que desde el punto de vista ofensivo es un contrato razonable, de acuerdo a lo que está ocurriendo, de acuerdo a los precedentes que vienen en estos últimos días de la temporada muerta, ¿no? Ahora bien, hablemos un poco de los Medias Rojas, porque a mí me llamó poderosamente la atención que un día evitas el arbitraje, Rafael Devers se convertía en agente libre luego de la campaña 2023. Al siguiente día le extienden la oferta de extensión, valga la redundancia, ¿no? Y creo que esto dice mucho, lo comentaba en las redes, sobre, digamos, esa presión mediática, ¿no? De tratar de mantener a un jugador franquicia, porque ya hay movimientos que han sido muy controversiales, han sido muy criticados de los Medias Rojas. Dejaron ir a Xander Bogaerts, ¿no? Dejaron ir a Mookie Betts, digamos, estos son como unos de los más relevantes, ¿no? Y muchos decían, bueno, los Medias Rojas se están desmantelando, bueno, ellos no están actuando agresivos en el mercado, no están actuando razonablemente, racional, y es como esa manera de poder crear nuevamente, generar esa confianza en la fanaticada, ¿no? Ahora bien, recordemos que Justin Turner, los Medias Rojas lo firmaron esta temporada muerta hace días por 2 años y $22 millones. Esto quiere decir, por lo que parece, ¿no? A simple vista, que Trevor Story se movería al campo corto, Justin Turner a segunda base y Rafael Devers a tercera base. Y me quedo en esta posición porque lo único cuestionable de Devers para ese contrato es su defensa. Y no estoy hablando de cuestionable levemente, no, cuestionable con mayúscula. Porque si nos ponemos a ver los números defensivos de Devers, son pésimos, no malos, son pésimos. Porque incluso estuvo liderando en errores durante 4 temporadas consecutivas. No vamos a los números de defensa más avanzados, los tengo por acá, UZR y DRS. En otras palabras, estadísticas que miden qué tantas carreras has salvado para el equipo o qué tantas carreras has permitido, ¿no? Esa equivalencia en un ZR 2.3, menos 2.3, es decir, negativo. Y en DRS, menos 6. Ojo, en 2021 venía de menos 13. Por eso es que estaba liderando, de hecho, en errores, ¿no? Pero, por cierto, estas estadísticas las explico un tanto mejor, pero no las voy a volver acá tedioso, pero los explico en el video de la cápsula donde analizamos a Carlos Correa, porque hablábamos precisamente de esos números defensivos de Correa que no son alentadores cuando ha estado lesionado. Entonces, esto es lo que ocurre con Rafael Devers, lo que probablemente pareciera que lo veamos en un futuro quizás lejano, quizás cercano, en esos 11 años de concretarse el contrato, ¿no? La primera base quizás, entonces tendrían que buscar a otra tercera base o moverían a Justin Turner para la tercera base y luego buscarían a otro segunda base o quizás viéramos en segunda base a Rafael Devers.
Ya veremos, eso es realmente lo cuestionable de este contrato, la defensa de Devers. Porque sí, en ofensiva, como ya vimos, no hay discusión alguna, pero en defensa me dice mucho, considerando que es un contrato largo, que se han puesto de moda estos contratos en el mercado, ¿no? 13 años el de Carlos Correa, que bueno, no se concretó, pero 11 años el de Xander Bogaerts, 11 años el de Trea Turner. Y son posiciones demandantes, que quizás el porcentaje de éxito con los años, por supuesto que va a bajar. Claro, me parece más arriesgada la de Trea Turner y Xander Bogaerts porque estamos hablando de la edad, una diferencia bastante notable, ¿no? Porque Rafael Devers tiene 26 años. Entonces, terminaría ese contrato cuando tenga 37 años. Ojo, el contrato no tiene ni cláusula de exclusión, ni tampoco tiene cláusula de no cambio. Otros dos aspectos a considerar. Entonces, bueno, ya este era particularmente uno de los contratos, de las ofertas que más me generaba curiosidad que iban a extenderle a Rafael Devers. Y el otro es Shohei Ohtani. Entonces, bueno, siempre se presenta la duda, ¿cuánto vale Shohei Ohtani? Si me estás considerando a un buen bateador y no estás considerando para ese contrato los términos defensivos, pero Ohtani es también lanzador, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que veremos en la oferta de los angelinos y de los otros equipos, por supuesto. Y bueno, me gustaría que me dejaran sus comentarios para saber sus opiniones sobre el contrato de Rafael Devers. Repito, 11 años, 331 millones, pero desglosado, un año 2023 para evitar el arbitraje, 17.5 millones, y 10 años por 313.5 millones. Déjenme sus opiniones, que siempre las leo. Y bueno, espero que sigan teniendo una semana, que inicien un buen fin de semana. Y recuerden seguir a la casa de apuestas deportivas BetSwing para que estén al tanto de todo lo que ocurre con sus promociones en el deporte de tu preferencia. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes.